¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos platicando con ustedes de todo lo que acontece en México y el mundo y particularmente, claro, el tema Venezuela continúa ahí en el centro de la discusión, en el centro del debate, del análisis, a raíz sobre todo de la trascendencia de este ataque, de este secuestro en contra de Nicolás Maduro por las posturas que ha asumido el propio Estados Unidos. Ayer en la ONU le decíamos que Mike Waltz de plano dijo, pues aquí de lo que se trata es que no tenemos por qué permitir que el petróleo en nuestro hemisferio lo tengan chinos y rusos. Hoy el Departamento de Estado sube una imagen de Donald Trump y diciendo nuestro hemisferio, literal, todo lo que es Occidente. Ya están anunciando Groenlandia como el próximo paso. Eh, Europa lanza un pequeño comunicado quejándose que no puede ser Groenlandia. Bueno, mi querido Elvin Calcaño, uno de los mejores analistas de la actualidad, siempre un placer y un honor recibirte en este espacio. ¿Cómo estás, querido? El honor es mío, Jesús, siempre estar aquí. Gracias a ti por la invitación y siempre agradecido. Oye, el imperialismo ya desatado, sin filtros, sin ninguna mascarada diplomática, diciendo esto es mío, esto es lo que yo quiero y por esto voy. Sí, tiene una parte buena, que es que van de frente, ¿no? Ya esta gente va sin máscara, pero para analizar, yo creo, Jesús, para entenderlo, ¿no? Más allá de la indignación que esto evidentemente nos genera, yo sugiero algunos puntos en eso. Uno, yo creo que hay una convicción dentro del sector de poder que está hoy gobernando Estados Unidos, que es un sector muy particular de esa sociedad. No son los republicanos tradicionales, no son los demócratas. Es un grupo de gente que llega al poder en el 2016 por primera vez, capitalizando el enojo y la incertidumbre y la precarización de la clase media blanca, fundamentalmente de los estados decisivos, como le llaman en Estados Unidos en el tema electoral, ¿no? Que son los estados como Wisconsin, como Michigan, Ohio, Pensilvania, que fueron los antiguos núcleos industriales de Estados Unidos. Entonces llega esta gente, que es una amalgama de sectores supremacistas, racistas, de Ku Klux Klan, de neonazis y de gente como Donald Trump, Stephen Miller, que no son, vamos a decir, el típico neonazi Ku Klux Klan, pero comparten muchas de sus ideas. Y que también es gente que aprovecha los mecanismos de las redes sociales, la conversación digital y todo esto lo utiliza muy hábilmente, orientados por Steve Bannon, y logran construir un discurso y una identidad política muy definida que pudo capitalizar ese enojo que estamos diciendo. Entonces, esta gente y los ideólogos de ellos entienden que Estados Unidos debe romper con el organigrama de gobernanza mundial que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, con la ONU, con el derecho internacional y todo esto, porque entienden de que eso lo que hizo fue beneficiar a China y a lo que ellos entienden son los adversarios de Estados Unidos. Y que ahora lo que toca es el poder directo, aprovechar que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo todavía, con un gasto militar que supera a todos los otros primeros países que están entre los 10 más, que más gastan militarmente. Cuando se coge el listado de los 10 países que más gastan en términos militares, Estados Unidos supera a los otros 9 juntos. Y ahí están Rusia, la India, China y todos esos países grandísimos y potencias. Entonces, esta gente lo que están haciendo es aplicar, Jesús, una política de vamos directo a salvaguardar lo que creemos son nuestros intereses. Tienen una mirada así media histórica, pero al mismo tiempo que combina el fascismo con el análisis histórico, donde rescatan figuras de la historia estadounidense como Andrew Jackson de cara a la política interior norteamericana, que Andrew Jackson fue un genocida de indígenas en Estados Unidos, acabó con los indígenas en Georgia y lo que hoy es Florida en el siglo XIX. Y recogen a personajes como Theodore Roosevelt, como el propio James Monroe, que empezaron a elaborar la visión de Estados Unidos hacia América Latina en el siglo XIX y principios del XX. Y entonces ellos están aplicando muchas de esas cosas. Y lo que vimos en Venezuela el sábado y lo que están diciendo ahora, que están desatados, es que van a dirigir sus relaciones con los países a través de la fuerza. Oye, querido, en ese marco que tú nos explicas también, como dices, ya están, vienen de atrás, vienen pensando claramente.
no hay, leí algo que me gustó mucho de que tú escribiste. Tres naciones solamente tienen soberanía. O sea, tres naciones realmente son capaces de discutir, de debatir, eh, y los demás literalmente nos quedamos pues ahí a esperar muchas veces las decisiones que van tomando. Sí, realmente la soberanía es un principio que todos defendemos en términos relativos hay soberanía, ¿no? Y hay grados de soberanía. Porque un país, por ejemplo, como México, un país grande, con un peso específico, tiene una relativa soberanía. Un país como República Dominicana, en este caso el mío, pequeñito, tiene una muy mínima relativa soberanía. Y así sucesivamente. Los países que no tienen relativa soberanía son tres nada más en el mundo: China, Estados Unidos y Rusia. Y eso por una serie de factores que tienen, que les permite actuar en el escenario internacional sin necesidad de tener autorizaciones de ningún tipo. Y al mismo tiempo tienen territorio, tienen población, lo que se llama profundidad estratégica, tienen ejércitos. Los tres ejércitos más poderosos del mundo son los de esos tres países. Ajá. Entonces, Donald Trump entiende, y esto se ha visto mucho en su práctica y en la forma, por ejemplo, en que él está manejando lo de Ucrania, cómo ha manejado cuestiones del Medio Oriente. Ellos entienden que un mundo donde estas tres potencias se garanticen sus esferas de influencia evitaría la guerra. Eso es como que la convicción. Que eso, fíjate, y aquí es muy interesante, porque esto hace que choque mucho con los demócratas. Los demócratas están total y absolutamente en desacuerdo con eso. Y cuando hablamos de los demócratas, no es solo del Partido Demócrata, sino el ecosistema político-cultural que hay alrededor del Partido Demócrata, que incluye grandes figuras televisivas, incluye una parte del sector tecnológico, sobre todo el financiero, incluye obviamente sector político. Ellos no piensan eso. Ellos piensan que hay que confrontar con China y Rusia y como orillarlos para que Estados Unidos siga dirigiendo el mundo en paz. Trump no. Trump dice hay que tener una relación buena con Rusia y China, cediéndole y que ellos nos permitan a nosotros actuar de manera directa en el caso de América Latina. Y ahí entra mucho lo que ocurre en Venezuela. Y en ese sentido, eso es lo que se ha estado viendo recientemente en la cuestión de Ucrania, que ya decía, y demás, que es un Estados Unidos que entiende que esta es su esfera de influencia, tú ten la tuya por allá, yo tengo la mía, en algunas cosas vamos a chocar, pero en lo fundamental, ustedes en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Venezuela, ¿qué viene para Venezuela, querido Elvini? Sobre todo, ¿qué viene para América Latina con esta política ya sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de máscaras? Viene un intento, otra cosa es que lo logren, de fortalecer a las derechas, incluida la mexicana, me parece, Jesús. Yo pienso que en México los sectores de izquierda, progresistas, que hoy son gobierno, que están haciéndolo bien, deben de estar muy atentos porque claramente se viene una política de fortalecer a las derechas. Porque las derechas latinoamericanas, por un tema ideológico y por un tema de dependencia emocional, y también de vínculos, porque son muy corruptas estas derechas y todas tienen esqueletos en el armario, como se dice, y por tanto saben que si se contradicen Estados Unidos, los acusan inmediatamente. Por ejemplo, la derecha colombiana, que ha estado vinculada al narcotráfico toda la vida y a una cantidad de delitos y crímenes, por ejemplo, Uribe. Ese señor sabe que si no se alinea con Estados Unidos, al otro día está pedido en extradición. Entonces, Estados Unidos sabe eso, sobre todo Trump, que no tiene ningún tipo de escrúpulos, y van a fortalecer esas derechas porque esas derechas les permiten a Estados Unidos actuar como quieran en América Latina. Porque las derechas no creen en la integración regional, no creen en la soberanía ni siquiera relativa. Ellos entienden que hay que alinearse a Estados Unidos. Y entonces, pues yo creo que, y ya se está aplicando eso. Apoyaron la derecha de Ecuador, que ganó con fraude. Apoyaron la derecha de Honduras, que ganó con fraude. En Chile no tuvieron que hacer fraude porque, ¿verdad? Con los errores de Boric, la ultraderecha ganó cómodamente. Vienen elecciones ahora en Perú, vamos a ver qué hacen. Vienen elecciones este año también en Colombia, va a haber elecciones en Brasil. Yo pienso que para América Latina fundamentalmente lo que se va a venir es un clima muy derechizado de la conversación pública, fomentado desde Estados Unidos y que las derechas en nuestros países lo van a aprovechar y van a tratar de hacer avanzar sus discursos, sus planteamientos y demás. Y para Venezuela, yo creo que es incierto lo que se pueda venir para Venezuela, no está muy claro.
Yo pienso que hay que esperar un poco más para tener como una idea más acabada de qué fue lo que realmente ocurrió. Yo creo que lo primero es saber qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Fue pactado o fue un secuestro de Maduro? Así que fueron y neutralizaron la defensa venezolana y entraron. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuál es el estatus actual del gobierno venezolano, de Delcy Rodríguez? ¿De realmente están siendo tutelados por Estados Unidos? ¿O ellos allí están haciendo como un control de daños y fortaleciéndose de nuevo? Los militares venezolanos están tratando de construir posibilidades para una confrontación directa. No sé. Creo que no está muy claro. Lo que sí que de parte de Estados Unidos, lo que se viene es un intento de tomarse ese país directamente y van a hacer lo que entiendan necesario en ese sentido. Oye, déjame retomar un poco el punto anterior que platicábamos. Ante esta, digamos, división del mundo, repartición del mundo, más bien dicho, ¿qué tanto China y Rusia pueden estar en desacuerdo con lo que estamos viendo? Sobre todo cuando pensamos que detener o quedarte con el petróleo venezolano, que es algo que también quiero preguntarte ahorita, pero puede afectar directamente a Rusia, puede afectar a la OPEP, puede afectar también, por supuesto, el caso concreto de China. Hay algo en China que China tiene cosas, en mi opinión, que son maravillosas. Sobre todo porque China en vivo y en directo todos los días desmonta los mitos capitalistas de que solamente un país puede progresar con privatizaciones, con el llamado mercado, ¿no? Y la mano invisible. China desmonta en vivo y en directo todos los días eso. Un país con un partido comunista donde la economía se planifica está superando en todo Estados Unidos, ¿no? Y dejando muy atrás a los llamados países capitalistas. Tiene esa parte que a mí me parece que es muy, incluso con lecciones buenas para nuestros países. Pero por otro lado, China tiene una historia de que China no se involucra. No hay un solo caso en la historia que China haya salido a pelear por un aliado. Eso no existe en la historia. Por otro lado, China tiene un proyecto dentro de su sociedad que es que dentro de unos 5 a 10 años la economía china dependa más del consumo interno que de las exportaciones, para no estar tan expuestos a factores que ellos no controlan. Y están en eso. Y todo lo que están haciendo, cuando uno estudia el proceso chino y lo que dice Xi Jinping y sus autoridades, ellos están en eso realmente. Y Venezuela nos representa algo importante en ese sentido. Entonces, yo pienso que China en la medida, solo China se activaría a una confrontación con Estados Unidos si Estados Unidos toca intereses chinos en China o en su esfera de influencia, sobre todo, y más que en su esfera de influencia, en Taiwán, por ejemplo. Solo yo creo que ahí se activaría China en términos de dar el paso de poder confrontar a Estados Unidos. Y Rusia tiene una guerra en Ucrania que se ha empantanado realmente, está ganándola, pero por mucho, pero se ha empantanado, porque ellos hubiesen querido que fuera más corta esa guerra y se ha extendido más porque, claro, la OTAN está metiéndole miles de millones a Ucrania para que pueda sostenerse, que es por lo cual Zelensky todavía está ahí. Entonces, de esas otras dos grandes potencias, digamos, desde el punto de vista de lo que ha pasado, del petróleo y demás, están salvaguardando sus intereses. Yo pienso que China, en la lógica que ellos tienen, que priorizan mucho lo comercial, si, digamos, Estados Unidos se toma a Venezuela directamente y ponen ahí a María Corina o a otro títere de la ultraderecha venezolana, y ese títere de la ultraderecha venezolana le garantiza a China un suministro de petróleo conveniente para sus intereses, China no va a tener problemas. Claro. Oye, y en este punto también que te quería comentar, además del tema de la soberanía, del tema de Rusia, China. El caso de de las petroleras, o sea, este hecho de que Trump nos diga, en un principio nos decías en esta charla, es un grupo que se ha ido creando, es un grupo de más que logra capitalizar, pero el peso de estos sectores, del petróleo, por ejemplo, de las petroleras, está ya dirimiendo literalmente las guerras como tales. ¿Es así como va a funcionar o como ya ha venido funcionando, en donde con Trump los intereses económicos, privados principalmente, son los que van a marcar todo este derrotero? Te lo pregunto así por las consecuencias que puede venir para el resto, por supuesto, de la propia América Latina, en donde, pues, caray, Estados Unidos más parece una corporación armada que un país, ¿no? Sí, y con Trump, por lo menos con Trump está actuando abiertamente como una corporación armada.
Hoy, una de las cosas que hay hoy en Estados Unidos y que la critican sectores de los llamados liberales de Estados Unidos, que son, en Estados Unidos los liberales es la gente de centro derecha, básicamente, que son igual de imperialistas, pero entienden de que las cosas deben hacerse con ciertos procedimientos. Por ejemplo, ellos hubiesen tratado de tumbar al gobierno venezolano también, pero lo hubiesen hecho institucionalmente, ¿no? Hubiesen ido al Consejo de Seguridad de la ONU, o hubiesen notificado al Congreso, etcétera. Básicamente, eso es lo que hay, salvos, y eso creo que es importante decirlo, sí hay sectores en Estados Unidos que han cambiado un poco su visión con respecto a América Latina y que creo que no hubiesen dado un paso así con Venezuela de ninguna manera. Y hay una izquierda en Estados Unidos también, que es la de Bernie Sanders y toda esta gente que evidentemente no hubiesen hecho aquella cosa. Lo que pasa es que los sectores imperialistas, intervencionistas en Estados Unidos son los que dominan la economía. Y en Estados Unidos es el dinero el que manda directamente. Y entonces ahí yendo lo digo como antesala, ¿no? A tu pregunta, que es muy importante. Fíjate que Donald Trump recibió miles de millones de dólares en la campaña de los sectores petroleros, fundamentalmente de Texas. De hecho, el primer enviado de Trump para negociar con Venezuela, que fue Richard Grenell, es una persona muy vinculada al petróleo de Texas. Las refinerías de Texas en Estados Unidos, muchas están diseñadas para procesar petróleo pesado, que es el que tiene Venezuela. Entonces, para ellos sería un gran negocio que se abra de nuevo esa vía donde recibirían buques con cientos de miles o decenas de miles de barriles de petróleo o hasta 1 millón de aquello, o de toneladas, etcétera. Para ellos sería muy, muy buen negocio que esos buques petroleros saliendo de los puertos de Venezuela en 3 o 4 días llegan a Texas y ya pueden procesar ese petróleo. Sería un gran negocio. Y ese sector tiene mucha presencia dentro del gobierno de Donald Trump. Tiene representantes dentro del gobierno de Donald Trump, en algunos secretarios, en algunos asesores, etcétera. Ahora bien, desde el punto de vista hay una cuestión aquí que articula elementos financieros y geopolíticos, creo. Y es que Venezuela, para alguna gente dentro del poder estadounidense y aliados del poder estadounidense, es una ficha dentro de un dominó más grande, a través del cual van tumbando fichas y van asegurando como unos circuitos para fortalecer a Israel, para fortalecer al sector tecnológico que está muy vinculado, por ejemplo, con las petromonarquías del Golfo. Hay unos vínculos muy fuertes. Por ejemplo, uno de los principales accionistas de Tesla, que eso es Elon Musk, y Elon Musk es un aliado de Donald Trump, estaban juntos el sábado, por ejemplo. Uno de los principales accionistas de Tesla es el fondo de inversión de Qatar. Y ahí uno ve una serie de articulaciones y comportamientos, y entonces yo creo que hay varias dimensiones operando en esto. Hay una que es muy inmediata: tumbar a esa gente en Venezuela y poner allí un títere o una títere que nos deje hacer negocios con petróleo, para mientras el petróleo siga haciendo negocio, que le quedan como unos 20 años realmente, nosotros ganar dinero con eso. Pero hay otra mirada de más largo plazo que tiene que ver, a mí me parece, y ahí entran tipos como Elon Musk, Peter Thiel y ese tipo de tecnoligarcas, de multimillonarios de la tecnología, de ir creando unas condiciones, ¿no? Como un dominó, donde se fortalezcan aquellos grupos y sectores del mundo que hacen negocios con nosotros, nos dan el dinero para nosotros hacer los avances en inteligencia artificial y una serie de tecnologías que nos permitan seguir dominando el mundo. Creo que hay de todo eso operando hoy día en Venezuela. Venezuela es un escenario, uno de los más complejos de América Latina. Por eso le indigna tanto a la gente, porque es que a Venezuela, y cuando digo indignación, es la indignación hipócrita, ¿no? Esta gente que se indignan por los fraudes en Venezuela, pero fraudes comprobados completamente, como los de Ecuador, como los de Honduras, callan, ¿no? Es la indignación selectiva. ¿Por qué hay esa indignación selectiva? Por la manipulación mediática. Todo lo que pasa en Venezuela es noticia, pero lo que pasa en otros países no. Sí, porque recuerdo incluso el caso de Rusia con Ucrania, ¿no? Cuando Putin se lanza contra Ucrania, digo, no estoy
alabando a Putin en ningún sentido, pero lo convirtieron en el diablo mediáticamente. Claro. Y ahora en este caso, pues resulta que Trump es prácticamente un liberador, no un libertador. Totalmente, haciendo algo igual de condenable de lo que se hizo en aquella ocasión. Entonces, pero es eso, por eso es tan importante medios como los tuyos y otros medios alternativos, lo que yo trato de hacer un poco también, porque si no, la gente se va a quedar solo con una visión, eso es verdad. Solo se va a quedar con una visión porque todos esos medios grandes, cuando uno ve su estructura propietaria, están financiados por sectores vinculados a esos intereses que impulsan guerras, que ponen gobiernos aquí, que ponen gobiernos allá. Y no se puede saber la verdad viendo los grandes medios, lamentablemente. Si de algo han servido las redes sociales es para que pueda uno ver otro punto de vista que no sea el de esos grandes medios que convierten enemigos de manera preferente. Fíjate que el, el actual presidente de Siria, que estaba cortando cabezas hace 5 años atrás, ahora es un jefe de Estado. O sea, pasó de terrorista cortacabezas a jefe de Estado. O sea, y los medios lo construyeron así. Ahora se refieren a él como al presidente, no me acuerdo, Yulani, no me acuerdo el apellido bien, cuando hace 5 años atrás decían el terrorista, el integrista, el islamista. O sea, un lavado de cara y una manipulación que dan sin ningún tipo de empacho esta gente. Mi querido Elvin Calcaño, yo como siempre te agradezco muchísimo de verdad que nos permitas aprender de ti en este espacio, en esta comunidad, y pedirte que le digas a la gente a dónde te encuentra y a qué horas. Bueno, ahí estoy en las redes, en X, en Instagram, pero sobre todo en YouTube. Ahí con Elvin Calcaño lo pueden buscar en YouTube y ahí estoy ahí en el canal todos los martes y jueves desde las 7 de la noche, hora de México. Estoy ahí en vivo en el canal haciendo este tipo de análisis, algunas entrevistas. Así que quienes quieran pueden pasar por ahí y nos veremos. Muchas gracias, querido amigo. Bien, bien, un abrazo.